Amigos, no importa cuántas veces los seres humanos seamos engañados, no importa cuántos dolores o dificultades tengamos que soportar, pero nunca dejamos de avanzar. Todos los días conocemos personas nuevas, creamos nuevas relaciones. Aun sabiendo lo que sucedió con nuestras relaciones anteriores, cómo fuimos traicionados, aún así nunca dejamos de socializar, de conectarnos, de formar lazos. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿estamos equivocados? ¿Acaso nuestra mente no entiende lo que significa estar solo, lo que se siente ser traicionado? Entonces, ¿cómo podemos aprender a estar solos? Si hablamos de la era actual, la ciencia ha avanzado mucho. Gracias a ella, hoy disponemos de todo tipo de comodidades que nos permiten hacer nuestras tareas en un abrir y cerrar de ojos. Pero si observamos la realidad con atención, nos daremos cuenta de que, con ayuda de esta misma ciencia, también han surgido miles de formas de entretenimiento. Y debido a ello, hemos olvidado cómo pasar tiempo con nosotros mismos. Cada vez que tenemos un momento libre, recurrimos al teléfono, ya sea hablando con alguien o viendo cosas que no nos aportan ningún conocimiento. Y así, nuestro tiempo se va desperdiciando por completo. Pero no somos ni siquiera un poco conscientes de esto. Y con el paso del tiempo, llegamos a olvidar lo que significa estar solos, lo que es pasar tiempo con uno mismo. Incluso olvidamos qué significa pasar tiempo con nuestros seres queridos. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo podemos disfrutar de nuestra soledad, de nuestro tiempo a solas? ¿Cómo podemos permanecer en paz con nosotros mismos? ¿Y qué beneficios tiene esto? Hoy, en esta historia, encontraremos las respuestas a todas estas preguntas. Así que te invito a escucharla hasta el final. Solo entonces entenderás qué significa estar solo, cuáles son los resultados de la soledad y qué beneficios puede aportarnos. Hace mucho tiempo, en una ciudad, vivía un comerciante muy rico. Era extremadamente adinerado y también muy sensible. Tenía tanta riqueza que, incluso si varias generaciones se dedicaran únicamente a gastarla, no se acabaría. Tenía todas las comodidades imaginables. Pero además de ser rico, era un hombre compasivo y bondadoso. Nunca menospreciaba a nadie ni se negaba a ayudar a quien lo necesitara. Siempre que alguien le pedía ayuda, nunca decía que no. Ayudaba en todo lo que podía. Esta fama se fue esparciendo por todo el pueblo, y muchas personas comenzaron a aprovecharse de él. Fingían estar tristes, inventaban dramas para obtener dinero de él. Y como era tan compasivo, tan lleno de bondad, les creía. Siempre les ayudaba de alguna manera. Él pensaba sinceramente que estaba ayudando a personas verdaderamente necesitadas. Por eso, su mente permanecía en calma, y en su interior sentía una gran satisfacción. Así pasaron muchos días. El comerciante tenía un amigo muy cercano. Cuando este amigo se enteró de que la gente estaba engañando a su amigo rico, que le mentían para obtener dinero, fue a visitarlo. Le contó toda la verdad, cómo la gente se burlaba de él, cómo se aprovechaban de su bondad. Cuando el rico comerciante escuchó todo esto directamente de su amigo, no lo podía creer. Pensó que lo mejor sería investigar por sí mismo. Y al hacerlo, descubrió que efectivamente, la gente se estaba aprovechando de él y burlándose a sus espaldas. Esta revelación le causó un gran dolor en el corazón. Se sintió profundamente herido. Sin embargo, para entonces ya había hecho muchos amigos. Algunos de ellos eran sinceros, pero otros no. Y ahora le resultaba muy difícil distinguir quiénes eran verdaderamente honestos y quiénes no, ya que constantemente estaba rodeado de personas. Entre esa multitud, tanto amigos verdaderos como falsos lo rodeaban. Cuando descubrió la magnitud del engaño, decidió que a partir de ese momento viviría en soledad, en retiro. No mantendría vínculos profundos con nadie ni dedicaría demasiado tiempo a los demás. Poco a poco, comenzó a rechazar a quienes acudían a su mansión en busca de ayuda. Les decían desde la entrada que el comerciante ya no deseaba recibir a nadie. Con el paso del tiempo, todos los que buscaban su apoyo se iban con las manos vacías. Pero al mismo tiempo, el comerciante comenzó a sentir nostalgia por sus antiguos amigos. Recordaba las risas, las charlas, los momentos de diversión que compartieron. Empezó a extrañarlos profundamente. Pero justo entonces, también recordó cómo lo habían traicionado, cómo lo habían engañado, cómo habían fingido necesidad para robarle grandes cantidades de dinero. Con eso en mente,
Ya no quería volver a verlos, ni estar en compañía de nadie. Solo deseaba estar en soledad. Fue entonces cuando comenzó a asistir a reuniones espirituales, satsang, buscando encontrar algo de paz interior, algo que llenara ese vacío. En estos encuentros, aprendía enseñanzas profundas, escuchaba consejos que podían transformar su vida, y también oía reflexiones de otras personas. El comerciante empezó a disfrutar enormemente de estos satsangs. Volvía a sentir alegría y paz. Por eso, comenzó a asistir todos los días, escuchando las enseñanzas con atención y tratando de aplicarlas en su vida. Aunque era muy rico, en su interior no encontraba satisfacción. En los satsangs, cuando se hablaba de sabiduría, él escuchaba con mucho interés. Sin embargo, a pesar de todo ese conocimiento, sentía que no había despertado una verdadera conciencia interior. No había experimentado la verdadera esencia del conocimiento. En esos satsangs, a menudo se hablaba sobre la meditación, pero el comerciante no sabía nada de ella. Ni siquiera sabía qué era exactamente. Como si alguien te diera una fruta en la mano, pero mientras no la pruebes, no sabrás a qué sabe. Así era él. Poseía riquezas y sabiduría, pero nunca había probado el sabor de la meditación, ni sabía qué era la soledad real. No entendía qué significaba estar verdaderamente solo. Un día, mientras asistía a un satsang, llegó un gran monje budista. Era muy sabio y famoso en toda la región. La gente hablaba de su conocimiento por todas partes. Ese día, el comerciante sintió que tenía una gran oportunidad. Pensó: si logro vencer a este monje en debate, mi fama se extenderá aún más, mi estatus crecerá, y la gente me considerará el más sabio. Con esa ambición, el comerciante se sentía muy entusiasmado. El monje entró con una expresión serena, sin decir palabra, y fue a sentarse en su lugar habitual. Comenzaron los debates en el satsang, pero el comerciante ya había decidido que no permitiría que las respuestas de otros fueran consideradas correctas. Siempre contradecía a los demás para imponer su opinión. Esperaba con ansias que el monje participara, pensando que lo podría confundir con sus argumentos. Sin embargo, el monje observaba todo en silencio, con una sonrisa tranquila en el rostro. Cuando terminó el satsang y los debates, el comerciante ya no pudo contenerse. Se preguntaba por qué el monje no había intervenido. Se acercó a él y le dijo: «Maestro, he oído hablar mucho de usted, sobre su sabiduría, su conocimiento. Pero hoy no dijo ni una palabra. Solo se sentó a observar en silencio. ¿Acaso no entendía mis preguntas? ¿O temía perder frente a mis argumentos?» El monje sonrió y le respondió con serenidad: «Hijo, no tengo ningún problema con tus argumentos. Yo simplemente estaba disfrutando de mi soledad, de mi silencio interior, sumido en la dulzura de la meditación. No es que no escuchara lo que decían. Escuchaba todo con plena atención, pero mi mente no sentía necesidad de debatir». El comerciante, confundido, le preguntó: «¿Qué quiere decir con eso, maestro?» El monje volvió a sonreír y le dijo: «Hijo, sé que todos quieren convertirse en sabios. Todos desean considerarse superiores en conocimiento, por eso buscan acumular saber de todas partes, para que nadie lo supere. Pero si una persona sabia cae en la ilusión de creerse el más sabio y pensar que nadie puede vencerlo, esa es su mayor ignorancia. Porque el verdadero conocimiento radica en no demostrarlo, en dejarlo ir, en recordarse a uno mismo que aún se es ignorante. Al hacer esto, el ego, la arrogancia, se desmorona. Y entonces es cuando surge la experiencia real. Y es ahí donde se encuentra la verdadera sabiduría. Pero hoy en día, la gente cree que solo por leer libros ya se ha vuelto sabia. Piensan que el conocimiento adquirido en los textos es el conocimiento verdadero. Estas personas consideran que los libros o la ciencia son la única verdad, y por eso nunca logran disfrutar de la soledad. Porque, como tontos, siempre están ocupados en mostrar su conocimiento. Al escuchar estas palabras de los labios del monje budista, el corazón del rico comerciante se sintió herido. Se sintió profundamente afectado. Entonces, el comerciante le preguntó al monje: «¿Qué significa lo que usted está diciendo? Si una persona ya ha adquirido conocimiento, ¿qué camino debe seguir después? ¿No debería compartir su conocimiento con los demás?» A esto, el monje respondió: «La verdadera señal de una persona sabia es que, con su conocimiento, guía a los demás por el camino correcto.
de modo que las dudas y preguntas en el corazón de los otros desaparezcan por completo. Cuando te encuentres con una persona verdaderamente sabia, notarás que nunca exhibe su sabiduría. De hecho, su silencio, su soledad, son suficientes para responder todas tus preguntas. Piensa por un momento. Has acumulado mucho conocimiento, has hablado mucho de sabiduría. Pero, ¿de qué te ha servido ese conocimiento si ni siquiera sabes estar contigo mismo? Si no sabes disfrutar de tu soledad, si no sabes pasar tiempo contigo mismo, ¿para qué te ha servido tanta sabiduría? Pregúntate con honestidad, ¿realmente te conoces a ti mismo? El comerciante, profundamente conmovido por estas palabras, cayó a los pies del monje y le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo disfrutar de mi soledad? ¿Cómo puedo saborear mi silencio interior?» Entonces, el monje le dijo con cariño: «Hijo mío, te daré 4 principios para saborear la verdadera soledad. Si logras integrar estos 4 principios en tu vida, podrás experimentar el néctar de la soledad, y una vez que lo experimentes, tu mente se mantendrá en calma y alegría constante. Ya no necesitarás nada externo para entretenerte. No necesitarás a nadie con quien pasar tu tiempo, porque esta dicha se convertirá en una bendición permanente dentro de ti. El primer principio, dijo el monje, es cultivar el deseo de conocerte a ti mismo. Debes entender por qué es importante conocerse. Siempre hemos oído que es esencial conocerse a uno mismo, pero rara vez nos preguntamos cómo hacerlo. Y justo ahí está la clave. Cuando realmente te decides a conocerte, esa pregunta es la que te llevará a las respuestas. Esa inquietud te guiará. Pero si solo te cuestionas por qué deberías conocerte, sin actuar, entonces nunca harás el intento. Por eso, lo primero que debes comprender es por qué necesitas conocerte. Y la razón es simple, porque no te conoces realmente. Por ejemplo, si alguien te insulta y tú te llenas de ira, tanto que terminas insultando o incluso golpeando a esa persona, y luego te arrepientes profundamente, preguntándote por qué actuaste así, eso indica que hay una desconexión interna. Querías actuar de una forma, pero hiciste lo contrario. Eso significa que no sabes quién eres ni cómo funcionas emocionalmente. Si te conocieras, podrías detenerte, reflexionar antes de actuar y evitar acciones de las que luego te arrepientas. Esa es la importancia del autoconocimiento. El segundo principio, continuó el monje, es observar cómo el mundo moderno nos ha inundado de estímulos y entretenimiento, especialmente a través de la tecnología. Cuando usas tu móvil por un rato, está bien, pero cuando lo usas por horas y horas, incluso el teléfono te empieza a cansar. Y lo que se supone que debía traerte placer, empieza a generar ansiedad y vacío. La ciencia nos ha dado muchas comodidades, pero también herramientas que han eliminado nuestra capacidad de estar en soledad. Nos hemos vuelto adictos al entretenimiento. El mejor ejemplo de esto es tu propio celular. Si sales de casa y olvidas el móvil, probablemente regresarás corriendo por él, porque sientes que sin él, estás incompleto. Para entender esto mejor, te propongo un ejercicio. Apaga tu móvil durante un día entero y guárdalo en un lugar donde no puedas tocarlo. Intenta pasar todo el día sin él. Te aseguro que ese día será muy difícil. Sentirás que incluso pasar 11 minutos sin el teléfono es una eternidad. Esto es prueba de que hemos entregado el control de nuestra soledad a los inventos tecnológicos. Por eso no podemos disfrutar del silencio interior ni saborear la soledad verdadera. El tercer principio, dijo el monje, es mantener tu interior vacío y libre. Porque en esta vida moderna, la mente está constantemente saturada de información, preocupaciones y distracciones. Estamos tan ocupados que no tenemos ni un poco de tiempo para nosotros mismos. Y ese pequeño momento que podríamos dedicar a nosotros, también lo desperdiciamos en entretenimiento. Por eso, conocernos a nosotros mismos comienza a parecernos algo muy difícil. Cada vez que enfrentamos una pequeña adversidad, nos preocupamos, nos angustiamos. Porque en realidad no sabemos nada sobre nosotros mismos. Pero cuando aprendes a estar en soledad, cuando comienzas a pasar tiempo contigo mismo, es ahí cuando empiezas a descubrir tus propias fuerzas, tus capacidades y tu verdadero potencial. Entonces, estás preparado para enfrentar cualquier dificultad que se presente. Por eso, desarrolla el hábito de quedarte en silencio, de permanecer contigo mismo. Esto es crucial para tu bienestar y para tu futuro. Luego, el gran monje le compartió al comerciante el cuarto principio, diciéndole:
En este mundo, debemos aprender a permanecer estables en nuestra soledad interior, aun viviendo en medio del mundo. Este mundo, esta sociedad, con la que a veces estamos demasiado apegados o en otras ocasiones sentimos rechazo. Y debido a estos extremos, nuestro espacio interior se desordena por completo. No logramos controlar nuestras emociones, ni tampoco entendemos por qué surgen ciertas situaciones. Y esto es simplemente porque no nos conocemos a nosotros mismos. Pero cuando aprendes a estar solo, a vivir contigo mismo, comprendes también que no tienes verdaderos enemigos ni verdaderos amigos. Ves a todos los seres de este mundo como iguales. Cuando practicas la meditación, cuando cultivas tu soledad, desarrollas la capacidad de vivir en el mundo sin pertenecer a él, de cumplir tus responsabilidades, de llevar tu vida, pero sin perder tu paz interior. Sin embargo, para llegar a ese punto, primero necesitas conocerte profundamente. Tienes que alejarte del entretenimiento superficial, redirigir tu atención hacia adentro, pasar tiempo contigo, comprenderte y reconocerte. En ese lugar interior, tu mente encontrará gozo en la meditación, y una vez que eso suceda, nada ni nadie podrá dañarte. Nadie podrá engañarte, porque habrás comprendido, a través de la meditación, que no hay amigos ni enemigos reales. Que nadie está verdaderamente cerca, ni nadie está verdaderamente lejos. Al escuchar todas estas palabras, el comerciante cayó a los pies del gran monje, lo saludó con profundo respeto y se marchó de regreso a su hogar. Amigos, esperamos que este vídeo les haya dejado alguna enseñanza valiosa. Si fue así, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Y para seguir apoyándonos, suscríbete al canal y presiona la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos encontramos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho y gracias por habitar la calma.